Llevaba apenas medio año viviendo con Julián cuando todo parecía, por fin, tener sentido. Yo misma me sorprendía de lo fácil que había sido encajar mi vida con la suya en Querétaro, en una casa modesta de un fraccionamiento tranquilo, con bugambilias trepando la barda y el sonido constante de los autos lejanos por la avenida. Julián era un hombre predecible, en el mejor de los sentidos, ordenado, cuidadoso, de rutinas claras. Trabajaba desde hacía años como vendedor en una cadena de muebles, colchones, sillones, esas cosas que prometen descanso, y nuestras tardes se parecían unas a otras de forma casi reconfortante. Domingos de café con canela en la cama, conversaciones largas mientras lavábamos los platos, discusiones tontas por el control remoto cuando yo quería una película lenta y él insistía en el fútbol. Yo solía andar por la casa con vestidos ligeros de algodón, sandalias planas, el cabello suelto, sintiéndome cómoda, deseada, incluso en lo cotidiano. Esa era mi vida, hasta que Julián fue ascendido. Al principio lo celebré. Ahora era representante regional, con clientes en varias ciudades y viajes constantes a ferias y congresos. El sueldo mejoró y yo empecé a soñar despierta con escapadas a la playa, quizá Puerto Escondido, quizá incluso cruzar la frontera algún día y conocer San Diego. Me compré un vestido nuevo, rojo vino, ajustado lo justo para sentirme femenina sin exagerar. Tacones bajos, pulsera dorada, un perfume suave que solo él conocía. Pensé que esa nueva etapa nos uniría más. Me equivoqué. Con los viajes llegaron las ausencias, no solo físicas. Julián ya no estaba en los silencios, ni en las noches. Yo me quedaba sola en la casa, escuchando mis propios pasos, mi respiración. Intenté llenar los huecos, clases de yoga en línea, libros que había comprado en el centro histórico, playlists de boleros suaves para las noches. Pero cuando se apagaban las luces y el barrio se quedaba en penumbra, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, el pecho apretado, la piel alerta, como si algo estuviera a punto de suceder. Rocco, el enorme Rottweiler de Julián, siempre dormía en el patio. Negro, musculoso, imponente. Un animal que imponía respeto con solo mirarlo. Yo lo había acariciado muchas veces, sí, pero siempre con Julián cerca. Aquella noche, Rocco empezó a ladrar sin parar, un ladrido grave, insistente. Me encogí bajo la sábana, con una camiseta larga y nada más, las piernas recogidas, sintiendo el frío del miedo recorrerme la espalda. Juraría haber oído un ruido cerca de la reja. Tomé el celular con manos temblorosas y llamé a Julián. Contestó rápido. ¿Todo bien, amor? Su voz sonaba cansada, pero tranquila. No lo sé. Rocco no deja de ladrar. Creo que escuché algo afuera. Suspiró. Lo imaginé en una habitación de hotel, camisa desabotonada, tirado sobre la cama. Tranquila, ese perro ladra hasta con el viento. Si te da miedo, mételo a la casa. Te va a cuidar. Fruncí el ceño mirando la puerta del patio. Aquí dentro es enorme, y yo estoy sola. Se rió bajito. Confía en él, es puro músculo y cero maldad. Además, te va a hacer sentir acompañada. Colgué sin estar del todo convencida. Me puse una bata ligera, de esas que apenas se cierran con un lazo, y caminé descalza hasta la puerta. El aire nocturno olía a tierra húmeda. Abrí. Rocco estaba ahí, erguido, alerta. Sus ojos brillaban bajo la luz amarilla del farol. Pronuncié su nombre en voz baja y extendí la mano. Dudó un segundo, y entró. El sonido de sus pasos llenó la sala. Mi corazón latía fuerte, pero algo en su presencia empezó a calmarme. Se echó sobre la alfombra, como si siempre hubiera sido su lugar. Yo me senté en el sofá, cruzando las piernas, ajustando la bata sobre mis muslos desnudos. Sentía su mirada, no invasiva, solo atenta, protectora. «Eres un gigante bueno», murmuré. Suspiró y apoyó la cabeza en el suelo. Y en ese instante lo entendí. No estaba sola esa noche. Algo había cambiado. No sabía todavía hasta qué punto, pero lo sentía en la piel, en ese silencio compartido que ya no dolía igual. Apagué la lámpara, me recosté en el sofá y por primera vez en semanas cerré los ojos sin miedo.
Rocco respiraba cerca, firme, vigilante, y yo me dormí, sin saber que aquella noche era solo el comienzo. Desperté con una sensación extraña, como si mi cuerpo todavía no hubiera decidido si estaba en casa o en un sueño. La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas claras de la sala, dibujando líneas suaves sobre el piso. Por un segundo no recordé nada, hasta que lo vi. Rocco seguía ahí. Estaba estirado sobre la alfombra, ocupando más espacio del que creí posible, con el pecho subiendo y bajando lentamente. Su respiración era profunda, constante, casi hipnótica. Me quedé observándolo unos segundos, envuelta todavía en la manta, con el camisón corto apenas cubriéndome los muslos. Sentí un calor extraño en el pecho. No miedo, algo distinto, seguridad. Me incorporé despacio para no despertarlo, pero en cuanto mis pies tocaron el suelo frío, él abrió los ojos. No se levantó. Solo movió la cola una vez, perezoso, como diciendo, «Te veo». Sonreí sin darme cuenta. «Buenos días, grandote», susurré. Fui a la cocina a preparar café. Me puse un vestido ligero, de esos que no llevan brasier porque la tela cae suave sobre el cuerpo. Algodón claro, tirantes finos. Me gustaba sentirme libre dentro de casa, incluso cuando estaba sola. Mientras el café burbujeaba, sentí su presencia detrás de mí, no pegado, solo cerca. Rocco se sentó en la entrada de la cocina, vigilando, atento a cada sonido. Esa devoción silenciosa me provocó un cosquilleo incómodo y agradable. Tomé la taza caliente entre las manos y regresé a la sala. Me senté en el sofá, cruzando las piernas, el vestido subiendo un poco más de lo prudente. Noté cómo sus ojos seguían el movimiento, sin ansiedad, sin agresividad, solo atentos. Me removí, consciente de mi propio cuerpo de una forma que no había sentido en días. «Ni se te ocurra portarte mal», le dije en broma. Como respuesta, bostezó. Más tarde, mientras ordenaba la casa, empecé a notar algo distinto en mí. No ponía música para llenar el silencio. No hablaba sola. No revisaba el celular cada 5 minutos esperando un mensaje de Julián. Rocco me seguía a todas partes. Si iba al cuarto, se acostaba cerca de la puerta. Si iba al baño, se quedaba del otro lado, como un guardián paciente. Aquello era íntimo, de una manera difícil de explicar. Tendí ropa en el pequeño patio interior, blusas, vestidos, ropa ligera. El sol caía fuerte y yo sudaba un poco. Me quité las sandalias, apoyé los pies descalzos sobre el piso tibio. Sentí el aire mover el vestido, rozarme las piernas. Me sentía viva, observada, pero no juzgada. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido detrás de mí. Me giré, sobresaltada, y vi a Rocco trotando hacia mí con algo en la boca. Al principio no entendí qué era. Luego lo reconocí. ¿Eso es mi vestido? El mismo vestido corto que había usado la noche anterior. Rocco, no, dije, intentando sonar firme. Él movió la cola con orgullo, como si hubiera cazado un trofeo. Retrocedió un paso cuando intenté quitárselo, luego otro, y de pronto salió corriendo. «¡Oye!», grité, riendo a pesar mío. Lo perseguí por la casa, mis pies descalzos golpeaban el suelo, el vestido ligero subía con cada movimiento, el corazón acelerado, no solo por la carrera. Rocco giraba, se escondía detrás del sillón, asomaba la cabeza, me esperaba, y volvía a huir. Era un juego, infantil, salvaje, y yo reía como no lo hacía desde hacía meses. Finalmente lo acorralé cerca del lavadero. Me incliné hacia él, respirando agitada, el pecho subiendo y bajando. Estiré la mano y él, por fin, soltó la prenda. Se quedó mirándome, la lengua apenas afuera, los ojos brillantes. «Eres terrible», murmuré. Me senté en el suelo, agotada. Él se acercó despacio y se acostó a mi lado, apoyando el cuerpo pesado contra mi pierna. El contacto me recorrió entera. Calor, peso, presencia. Instintivamente apoyé la mano sobre su lomo. Su piel vibraba bajo mi palma. Firme. Protector. Cerré los ojos un segundo. No era deseo.
No exactamente. Era otra cosa, una necesidad profunda de no estar sola, de sentir algo vivo junto a mí. Cuando Julián llamó esa noche, le dije la verdad. A medias. Rocco se quedó conmigo. Me ayudó más de lo que crees. Te lo dije, respondió satisfecho. Ese perro sabe cuidar lo que es suyo. Colgué y miré a Rocco, que descansaba a mis pies. ¿Lo que es suyo? La idea me estremeció, sin saber por qué. Esa noche volvió a dormir dentro de casa, y yo empecé a preguntarme cuánto había cambiado realmente y cuánto más estaba a punto de cambiar. Esa tercera noche fue distinta desde el principio. No hubo ladridos, ni ruidos afuera, ni llamadas nerviosas. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Yo caminaba descalza por la sala con un vestido suave de punto, color crema, que se ceñía a la cintura y caía libre sobre las piernas, el cabello recogido de forma descuidada, una pulsera fina en el tobillo. Detalles pequeños, pero yo los sentía todos. Rocco estaba acostado cerca del sofá, atento, como siempre. Ya no me sorprendía su presencia dentro de casa. Al contrario, me incomodaba pensar cómo había soportado antes esas noches sin él. Me senté en el sofá con una manta ligera, doblé las piernas y apoyé la espalda. Rocco se levantó y se acercó sin prisa, ocupando su lugar habitual, a mis pies. El contacto fue inevitable, su cuerpo grande tocando mis pantorrillas, su calor subiendo lentamente. Cerré los ojos un instante. Tranquilo, murmuré, más para mí que para él. Encendí una lámpara tenue. La luz cálida dibujó sombras suaves en la pared. Me sentía extrañamente consciente de mi respiración, de la tela del vestido rozando mi piel, de cada pequeño movimiento. Rocco levantó la cabeza y apoyó el hocico sobre el borde del sofá, mirándome. No había nada agresivo en su mirada, solo atención, presencia absoluta. Tragué saliva. No era miedo. Era una tensión rara, sutil, como cuando sabes que algo está cambiando pero no puedes señalar exactamente qué. Me levanté para ir por agua. Él se levantó también. Me siguió hasta la cocina y se detuvo justo detrás de mí. Sentí su aliento cálido a la altura de mis piernas. Me giré despacio. «No hace falta que me escoltes», sonreí. No se movió. Serví agua. Bebí despacio. Mis dedos temblaban un poco. Al regresar a la sala, me senté en el suelo, apoyando la espalda en el sofá. Rocco se acomodó a mi lado, más cerca que antes. Su costado presionaba ligeramente el mío. Instintivamente, apoyé la mano sobre su cuello. La piel firme, la respiración constante. Mis dedos se movieron despacio, casi sin pensar. Él no se movió. El contacto me recorrió entera, no como deseo explícito, no como algo prohibido, sino como una conciencia nueva del cuerpo, de la cercanía, de la falta que me hacía alguien, o algo que estuviera ahí sin pedirme nada. Apoyé la cabeza contra el sofá y cerré los ojos. «Esto no tiene nada de malo», me dije, «es solo compañía». Rocco se acomodó un poco más, apoyando parte del peso contra mí. El calor se intensificó. Mi respiración se hizo más lenta, más profunda. Me sentí pequeña y protegida al mismo tiempo, una contradicción que me hizo estremecer. «Eres demasiado bueno para ser real», susurré. Me quedé así un buen rato, acariciando su lomo con movimientos lentos, rítmicos. No había prisa, no había pensamientos claros, solo una sensación profunda de calma, mezclada con algo nuevo que empezaba a despertar. Cuando me levanté para apagar la luz, él se levantó conmigo. Me siguió hasta el sofá, esperó a que me recostara, y entonces se acomodó en el suelo, justo al lado, tan cerca que podía sentir cada respiración. Esa noche dormí con el corazón acelerado y la mente inquieta. No por miedo, sino porque por primera vez me pregunté si estaba cruzando una línea invisible, o si esa línea nunca había existido realmente. Al cuarto día empecé a notar que ya no medía el tiempo igual. No lo contaba por llamadas de Julián, ni por mensajes, ni por las horas que faltaban para que regresara. Mi rutina ahora tenía otro ritmo. Me despertaba temprano, me ponía un vestido sencillo, esa mañana uno azul claro, corto, con botones al frente,
Y caminaba por la casa descalza, sintiendo el piso frío bajo los pies. Rocco siempre estaba ahí, siempre atento, siempre presente. Desayunábamos juntos, de alguna forma, yo con café y pan dulce, él acostado cerca, observando cada movimiento. No pedía nada, no invadía, solo estaba, y esa constancia empezaba a afectarme más de lo que quería admitir. Ese día salí un momento al mercado del barrio. Me puse sandalias bajas, un bolso pequeño, me até el cabello. Antes de cerrar la puerta, dudé. Rocco se levantó y me miró, como preguntando si debía acompañarme. «No, tú quédate», le dije tocándole la cabeza. El trayecto fue corto, pero extraño. Entre la gente, los colores, las voces, me sentí desconectada, como si algo me faltara. Compré frutas, flores, volví rápido. Al abrir la puerta, Rocco estaba ahí, sentado, esperando. Sentí un alivio inmediato, ridículo, pero real. Por la tarde limpié la casa. Me movía despacio, consciente de mi cuerpo, del vaivén del vestido, del sudor leve en la espalda. Rocco me seguía. Cuando me agaché para recoger unas revistas, sentí su cuerpo pasar detrás de mí, tan cerca que me erizó la piel. Me enderecé de inmediato, el corazón acelerado. «No exageres», pensé. Pero no era tan fácil. Al anochecer, me duché. El vapor llenó el baño. Me observé en el espejo un momento, la piel húmeda, las mejillas rosadas, los ojos más brillantes de lo habitual. Me puse una bata ligera, sin nada debajo, no porque alguien fuera a verme, sino porque así me sentía más viva. Salí a la sala y Rocco levantó la cabeza. Me observó. No se acercó, pero su atención era total. Me senté en el sofá, crucé las piernas, ajusté la bata sin pensar demasiado. El aire estaba denso, cargado de algo que no sabía nombrar. Sonó el celular. Era Julián. «¿Todo bien, amor?» «Sí», respondí. «Tranquilo por aquí». Mentí un poco. No por maldad, sino porque no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Cómo decirle que la casa ya no se sentía vacía, que había aprendido a dormir sin su voz, pero no sin compañía. «Te extraño», dijo él. Miré a Rocco, que se había acercado y ahora estaba sentado frente a mí. «Yo también», respondí. Colgué con un nudo en la garganta. Me recosté en el sofá. Rocco se acomodó a mi lado, más cerca que nunca. Su cabeza quedó a la altura de mi cintura. Sentí el peso de su presencia, el calor atravesando la tela fina de la bata. Cerré los ojos. Mi mano bajó sola. No buscaba nada indebido, solo contacto. Apoyé los dedos sobre su cuello, luego sobre su pecho. El movimiento lento, casi hipnótico. Él suspiró. Yo también. Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba de deseo prohibido, se trataba de necesidad, de sentirme vista, acompañada, sostenida. Pero esa comprensión no me tranquilizó, me asustó, porque supe que algo dentro de mí había cambiado y que no sabía cómo volver atrás. Esa noche, mientras me dormía con Rocco vigilando, tuve una certeza incómoda. Cuando Julián regresara, nada volvería a ser exactamente igual. La mañana en que Julián anunció su regreso empezó como cualquier otra y terminó siendo la más difícil de todas. Me desperté antes del amanecer, con una sensación rara en el cuerpo, como si hubiera dormido poco aunque había descansado profundamente. Rocco estaba en su lugar habitual, cerca del sofá, alerta incluso mientras dormía. Me quedé observándolo unos segundos. Su presencia ya no era novedad, era costumbre. Y eso me golpeó más fuerte que cualquier sobresalto nocturno. Me levanté y fui a la cocina. Me puse un vestido sencillo, negro, de tirantes finos y unas sandalias suaves. El tipo de ropa que no llama la atención, pero que yo sentía demasiado íntima para ese momento. Mientras el café se preparaba, vibró el celular. «Llego esta noche». El mensaje de Julián fue corto, directo, definitivo. El pecho se me apretó. Apoyé las manos en la encimera y respiré hondo. De pronto, todo lo que había construido en esos días, el silencio compartido, la calma, esa sensación de no estar vacía,
Se tambaleó. Rocco apareció detrás de mí, como siempre. Se sentó, esperó. Me agaché frente a él. Acaricié su cabeza despacio, con cuidado, como si fuera la última vez. Su mirada era la misma de siempre, firme, leal, sin preguntas. Sentí un nudo en la garganta. «Todo va a cambiar», susurré. No sabía si hablaba con él o conmigo. Pasé el día ordenando la casa con una precisión casi obsesiva. Quité mantas, acomodé cojines, abrí ventanas, como si borrar rastros pudiera borrar emociones. Cada vez que me movía, Rocco me seguía. Cada vez que me detenía, él se sentaba cerca. Esa sincronía me dolía. Por la tarde, decidí algo que había evitado pensar. Abrí la puerta del patio. «Hoy vas a dormir afuera», le dije, intentando sonar firme. Rocco no se movió. Me miró. Ladeó la cabeza. Esperó otra instrucción. Repetí el gesto señalando el exterior. Tardó unos segundos, pero obedeció. Cuando cerré la puerta, el silencio volvió a ser el de antes. Frío. Hueco. Me senté en el sofá, con las manos sobre las rodillas, el vestido pegándose a la piel por el calor, y por primera vez en días, sentí ganas de llorar. No lo hice. Me contuve, como si eso también fuera parte del precio. El auto de Julián llegó entrada la noche. Su voz llenó la casa, su abrazo fue real, cálido, conocido. Me besó la frente, me dijo que me veía distinta, más tranquila. Yo sonreí, pero mientras hablaba, mientras cenábamos, mientras fingía normalidad, mis oídos buscaban otro sonido, un paso pesado, una respiración profunda, algo que ya no estaba. Antes de dormir, salí al patio. Rocco estaba ahí, acostado cerca de la reja, vigilando como siempre. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. No se levantó, no se acercó, solo me miró, y en esa mirada entendí algo que no me atreví a decir en voz alta. Algunas compañías llegan para salvarte, pero no para quedarse sin dejar huella. Apagué la luz, y esa noche, acostada junto a Julián, con su respiración conocida a mi lado, tardé mucho en dormir, porque supe que, aunque la casa ya no estuviera vacía, yo había cruzado algo dentro de mí que no sabía cómo desandar, y aún hoy me pregunto, ¿qué pasa cuando lo que te sostuvo en la oscuridad ya no puede volver a estar a tu lado?